Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hemos vuelto. Hola, Kate. ¿Cómo Hola, vas? ¿Qué más? Volvimos. Bien. ¿Cómo te ha ido? Oiga, Volvimos. ¿Cómo se siente volver? me brillé la calva, me veo más joven hoy, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, vamos muy bien. Feliz de volver a Conectados con Life, a nuestra cuarta temporada ya. Sí, señora. Esa Cuarta temporada es decir, temporada. el capítulo número 31 de Conectados con Life. Sí, señora. Todo esto empezó en octubre del 2020, en plena pandemia, en pleno encierro. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos a ver cuántas temporadas llegamos, pero por lo pronto contento, feliz, motivado. Los resultados han sido muy chéveres. Creo que nos ha ido bien frente al objetivo que tenemos, que es dar y brindar información clara, ¿sí o no? Bueno, bienvenidos. ¿Qué sigue? Ya se me olvidó el guión, ya se me olvidó el parlamento, el ¿Qué está libreto. pasando? ¿Estás nervioso, Hernán? ¿Qué está pasando? Un poquito, claro, es que fueron 2 semanas en que estuve quieto, haciendo otras cosas miércoles. Pero pues nada, ya estamos acá. Volvimos, ya me acordé. Sigue, vamos a hablar de... bienvenidos, el día de hoy nos vamos a encontrar aquí para conversar de un tema bien interesante, ¿no? Un tema álgido en algunos aspectos, caliente en otros aspectos. Yo tengo una postura aquí sobre el tema. Y que de una u otra forma, pues espero que brinde un montón de claridad y de información a la gente, ¿no? Vamos a hablar de poliamor. ¿Sí o Así no? es. Vamos ¿Qué a te hablar de parece eso. qué te parece el tema? A mí me parece que es un gran tema para empezar temporada, ¿sí? Nosotros en Conectados con Life, y si a ustedes les interesa ir a saber un poco de todo lo que hemos hecho en estos 31 capítulos con nos gusta traer temas que sabemos que tienen relación con la salud mental y que sabemos que pueden interesarles a ustedes, incluso por comentarios que ustedes nos han hecho frente a estos temas. Y a mí personalmente me gusta mucho que también han sido todos estos temas que al investigarlos y al leerlos dentro de nuestro comité, como que abren mi propia perspectiva frente a ciertas cosas, me hacen ver las cosas de una manera diferente, como que me obligan a instruirme en cosas nuevas. Y no nuevas porque sea nuevo el tema del poliamor, sino quizá por temas que no se hablan tanto como se deberían hablar. Sí, eso es muy importante, que no se hablan de una manera abierta, pero seria, o abierta, pero clara, abierta, pero también desde lo que es, ¿no? O sea, minimizando, y lo que siempre hemos dicho, minimizar mitos, minimizar tabús, minimizar malas interpretaciones, que a lo largo de estas temporadas nos hemos encontrado con un montón de constructos, de conceptos, de ideas que la gente tiene sobre muchos de los temas que hemos traído. Sí, la idea es traer una psicología basada en la evidencia para todos. Y con poliamor, pues sin duda alguna, pues nada, arrancamos. Yo creo que lo primero que hay que clarificar es ese término poli, ¿sí o no? Poliamor, que puede de una u otra forma. De hecho, en la revisión que hacíamos, me pareció muy curioso que ese término poli viene de una raíz griega, ¿sí? El poli, que significa pues muchos. Entonces comienza a traducir como esa idea de muchos amores o amores múltiples, ¿sí? Con muchas personas, pero con muchas formas al mismo tiempo, ¿sí? Y espero que vaya quedando claro que al decir muchos amores con muchas personas no quiere decir que se vuelve esto un sancocho de todos con todos, ¿no? Sino que está inmerso en un ejercicio conceptual y en un ejercicio cultural también hay por hoy. Sí, a mí me parece muy importante incluirle a esa claridad que tú das frente a lo que significa el poliamor, y fue algo que surgió incluso en esta investigación, es que yo buscaba y veía un montón de temas, yo no entiendo nada de lo que está pasando, y después fue que entendí, y no sé si es ignorancia, pero bueno, para eso sirve investigar, que hay una gran diferencia entre poliamor y poligamia. Poliamor siendo múltiples amores y ya la poligamia hablando de los matrimonios. Y el poliamor viene de muchísimo antes de la constitución del matrimonio, ¿sí?
Implica muchísimas cosas como tú la estás diciendo, que esperemos que este programa podamos aclarar y pues traer muchas claridades y desmitificar y entender también que esto está amarrado a muchas cosas que están agarradas a lo moral, a lo religioso, que para nosotros no es lo importante, para nosotros lo importante es la evidencia. Mira, yo estoy de acuerdo contigo porque dentro de la literatura, dentro de los mismos textos, yo me puedo encontrar personas que escriben desde el poliamor por su experiencia de poliamor, que también es importante, que también es válido. Y básicamente algo que yo venía encontrando es que aquellos que defienden, aquellos que han trabajado, aquellos que expresan su manera de vivir desde el poliamor, creen y hay una convicción de que el amor no tiene por qué estar restringido a una única persona, ¿sí? Y en un texto específicamente, cual ahorita lo busco porque me gustaría dejar, esa cita me gustaría dejarla, encontraba que una persona que escribe sobre poliamor nos revelaba o contaba de una otra forma que el desear lo mejor para muchos de los que comparten con ella, que el desear afecto, el anhelar estar bien con varias personas, entraría dentro de todo este fenómeno de poliamor, ¿sí? Que hay muchas definiciones, obviamente, y mientras que el constructo se vaya ajustando a una cultura probablemente mucho más abierta, eso va a seguir pasando. Me haces pensar en muchas cosas, ¿sí? En todo este tema de amar a muchas personas, pues nosotros amamos a muchas personas. El tema de las relaciones afectivas es una cosa diferente, pero no necesariamente tiene que hacerlo, ¿sí? Y por ejemplo, este tema del poliamor, incluso la palabra poliamor, es como estas cosas que ahora las personas dicen, es que está de moda, ¿no? Está de moda, entonces ahora todo el mundo resultó siendo poliamoroso. Y no es tan así, es que también hay que pensar que estamos en un momento donde estamos cambiando de perspectiva, donde tenemos acceso a muchísima información. Incluso yo leía que el tema del poliamor está en una tercera ola de volverse como, o de generar como la visualización que debería tener. Una que databa desde 1800, una segunda en 1960, 70 en esta revolución sexual que hubo, y ahorita en el momento presente con toda la revolución en términos de internet que existe. Y cómo podemos encontrar un incremento en la investigación, incluso a la gente que se mete y busca poliamor en Google, cómo se ha aumentado en los últimos años. No son cosas de moda, como la gente dice, no, es que la orientación sexual es un tema de moda. No, son cosas que vienen de hace mucho tiempo, pero ahora están cambiando esa perspectiva y podemos tener estos espacios para hablar de esto, para normalizar y para informar. Sí, claro, o sea, sí, y mira que eso que tú dices también nos abre sobre, dentro de los tantos conceptos y definiciones que puede existir sobre poliamor, encontramos que puede haber definiciones que están muy inmersas en el establecimiento de un lazo o un vínculo serio, no asociado. Bueno, yo creo que también da la apertura para asumir que esto puede ser moda. A mí me cuesta cuando lo escucho, pero puedo entender el por qué mucho de lo que hemos trabajado aquí en el programa da para que la gente asuma que es una moda. Lo puedo entender, sí, porque es algo que es un balde de agua fría que le puede llegar a muchas generaciones, estilos de pensar, reglas que traemos, pero mira que cuando uno comienza a chequear se da cuenta que dentro del poliamor se encuentra la definición del amor como un lazo serio, como un lazo íntimo, como un lazo romántico, ¿sí? Me parece importante encontrar algo como un lazo que es más o menos estable, pero que es serio, que es íntimo y que es romántico, ¿sí? Donde una persona puede generarlo no solo hacia una, sino a varias, ¿sí? Y que no necesariamente, y espero que nuestra invitada del día de hoy nos lo clarifique, que no necesariamente incluye una vida sexual, ni una vida sexual promiscua, ni una vida sexual de todos con todos, o como detrás de escenario yo les estaba diciendo, aquí se estaban riendo un poco, porque yo les decía, para mí inicialmente poliamor es amor para todos y de todas las formas, pero no, en realidad no es eso. Entonces mira que es muy interesante ver cómo se empieza a definir y empieza a tener una condición de claridad y de respeto hacia el otro o hacia los otros. Porque es que también fíjate que la palabra poliamor muchas veces ha estado como que se equipara a infidelidad. O yo estaba leyendo unos comentarios también sobre un video que estaba viendo y es a libertinaje. Y no, el poliamor es justamente el poder amar a otras personas, pero tiene muchísimo que ver con la estructura de esa relación. Sí, es una cosa estructurada que tiene consenso. O sea, esto no es de que yo estoy en una relación y entonces estoy con otra persona a escondidas. Eso no es un poliamor, ¿sí? Tiene muchísimas otras cosas que hay que meterles y hay que entenderlo para ver si genuinamente estoy
o no en un poliamor o si me interesa o no un poliamor, ¿sí? Esto yo me acuerdo mucho cuando Mafe nos hablaba la última vez que estuvo acá, cuando hablábamos de parafilias sexuales. Okay. ¿Mm? Y ella nos hablaba sobre no hablar de sexualidad, sino de sexualidades, ¿sí? Sí. Y de comprender que el espectro de la sexualidad o incluso de las relaciones afectivas, ahí no solamente tenemos que atravesarla por las relaciones sexuales, es un espectro grandísimo, ¿sí? Y la poligamia es algo que está ahí adentro y que si alguien está interesado, está viendo acá y está viendo a ver si quizá le interesa, pues está en toda su libertad de hacerlo, ¿sí? Esto es como, no sé, intentar salir a trotar y darme cuenta que me gusta más bien salir a nadar, ¿sí? Entonces es un poco de permitirnos abrirnos y salir un poco de ese parámetro de lo que nos ha dicho esa heteronormatividad de cómo deben ser las relaciones. Total. Y inmerso en esto, también comenzábamos a mirar, por ejemplo, los tipos de poliamor que pueden existir. Ahí tengo que reconocer que me sentí un poco ignorante cuando empiezo a ver ese espectro y ese abanico. Yo no sé si el tiempo nos dé, esperamos que nos dé a clarificar muchas de estas ideas. Yo creo que esto sí va a meritar una segunda, una tercera, una cuarta parte probablemente, pero empecé a ver que dentro del poliamor puede haber relaciones de orden jerárquico, de orden no jerárquico, en paralelo. Hay una que me llamó mucho la atención, que era una relación tipo V o Sí. vértice, donde hay una persona que tiene una relación con otras dos, pero que las otras dos no. Es decir, las otras dos saben que estamos en una relación poliamorosa, pero no se conocen. ¿Sí? También vimos que había otras donde existe como tal lo que hemos llamado el trío, la trieja o el trío, ¿sí? Que es un triángulo, donde las tres sí aceptan y reconocen, eso frente a tres, pero también veíamos que hay relaciones tipo N o tipo W. Bueno, aquí yo me fui como instruyendo y fui viendo. Perdón, antes de irme, y hubo otra que era la Monopoly, donde hay una relación poliamorosa, donde uno de los componentes no quiere estar con nadie más, pero la otra sí. Es decir, yo te permito que tú estés con quien quieras, pero yo no. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver esto. Claro, la manera en que lo estamos poniendo, volvemos a lo mismo. Una comunalidad que encontramos está inmerso en respeto, está inmerso en acuerdos. ¿Sí? No está inmerso en fenómenos donde el otro no sabe o no se entera. No, hay un acuerdo y hay un fenómeno asociado al respeto. Eso me parece muy interesante. Sí, rompe un montón con esos paradigmas y yo creo que también encontramos justamente en esa diversidad, ¿no? Que la tipo V, que la tipo W, que la mono, que la poli, todo lo que empezamos a averiguar que era como wow. Y seguramente hay más porque como a nosotros nos encanta engancharlos y meter todo en cajitas, seguramente hay muchas cosas que no caben en esas cajitas, que está bien. Así como tienen todos estos parámetros que vamos a hablar acá, también es entender que no sé, pasa más de lo que creemos, que es mucho más normal de lo que pensamos, ¿sí? Incluso dentro del comité identificaron un grupo en Facebook, creo que era, no, es una consolidación en Bogotá que se llama Poliamor Bogotá, no es en Facebook, pero se reúnen y hacen charlas. Entonces, si esas son cosas que les interesa, también hay un montón de grupos de apoyo, de grupos de conexión de este tipo. Aprovechemos nuestra era tecnológica para también conectarnos en esto. Mira, yo creo que vamos a empezar, pero esto no lo solemos hacer, pero me gustaría mucho traer un comentario que Lina Rodríguez, para podernos ir a nuestro primer comercial y traerla invitada, pero me gustaría mucho lo que Lina nos dice al final, sobre todo después de su tesis. Voy a resumir, Lina, todo lo que nos dices frente a tu tesis, pero ella pudo asumo yo, que llegar a una conclusión o encontrar personas que terminaban reportando que poliamor no tiene que ver absolutamente nada con ser promiscuo. Ni tiene que ver con estar todos con todos, ¿sí? Al contrario, son vínculos bastante fuertes, honestos y serios. Entonces, Lina, gracias, porque creo que esto nos abre la antesala a un ejercicio que tú académicamente hiciste y que esperamos nosotros ir consolidando también, brindando esa información. Entonces, ¿qué es así? Nos vamos a la primera comercial. Presten mucha atención a este comercial, que nos interesa mucho lo que les vamos a mostrar. Así es.
Hola, mi nombre es Juan Camilo Vargas, soy psicólogo clínico, magíster en Psicología Clínica y de la Salud y doctorando en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero invitarte el próximo 23 y 24 de julio al entrenamiento que realizaremos sobre el abordaje desde la psicología basada en evidencia para el trastorno de estrés postraumático. Durante este curso, a través de una metodología teórico-práctica, nos permitiremos desarrollar las competencias imprescindibles si a ti te interesa poder trabajar eficazmente con el trauma psicológico y con las secuelas subsecuentes de este. Así que te esperamos. Qué chévere. Sí, y es ya, o sea, se viene ya, nos quedan los últimos cupos. Si les interesa o conocen a algún amigo, amiga, colega, o psicólogo que hayan tenido, psicóloga que hayan tenido, compartan la información, va a ser un gran espacio. 23 de julio, entrenamiento en todo lo que es abordaje en estrés postrauma. Los esperamos y, bueno, demos continuidad. ¿Quién va a estar con nosotros el día de hoy? Hola, Doctorísima Juliana, ¿cómo estás? hola Ceci, hola Hernán. Hola, Bien, Juli. feliz de volver. Me alegra que estés feliz de volver. Ok. Bueno, Siempre entonces, volviendo con temas fuertes. hot. Ok. Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ok, bueno. Listo, Juli. ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy? Bueno, hoy tenemos a la psicóloga María Fernanda Valderrama Rodríguez. Es magíster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Tiene un máster en Ciencias de la Sexología con especialidad en Clínica Sexológica y tratamiento individual y de pareja. Y especialidad en Educación y Asesoramiento Sexual por la Universidad de Almería, España. Además es candidata a doctora en psicología por la misma universidad y miembro de la Sociedad Española de Intervención en Sexología. Así que bienvenida, Mafe. Hola, qué alegría estar de nuevo La, con ustedes aquí. la Ah, doctorísima Mafe. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, la última vez que te tuvimos hablamos aquí de parafilias. Hoy vamos a hablar de poliamor. Sí, muy ¿Sí o no? entretenido, muy interesante. Sí, bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias, Bueno, Mafe, gracias, entonces Hernán. para empezar, siempre abrimos como con la pregunta más obvia y es, ¿qué es el poliamor en este caso? Bueno, me encantó la introducción que hicieron porque reconocían muchos aspectos importantes del poliamor. Hay diferentes definiciones de lo que es el poliamor y se puede entender como un estilo relacional o diferentes estilos relacionales o como un estilo de vida. Hay diferentes autores que lo definen de esa manera por lo que conlleva, ¿no? Entonces, si lo entendemos como estilos relacionales, son estilos que salen de la norma social, ¿no? De lo que venimos conociendo que se hace socialmente hablando, ¿no? Como el deber ser. Si nosotros vemos culturalmente cómo nos relacionamos actualmente, nosotros heredamos esas formas de vincularnos. Seguramente cuando yo era pequeña, los modelos que yo tuve fue, pues mis papás, por ejemplo, estuvieron casados mucho tiempo, en las novelas, en los cuentos, en todo lado, yo veía que habían ciertas formas de relacionarse y cómo relacionarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando pequeña en las películas de Disney, que salía, pues el cuento feliz terminaba cuando uno se casaba, ¿no? Entonces, uno se casa y tiene hijos y ese era el cuento feliz. Y esa forma de vincularnos la heredamos. Lo que pasa es que no tomamos conciencia de ello y creemos que es así porque es algo natural, ¿sí? Pero es natural a nuestros ojos porque se nos olvida de dónde viene, se nos olvida que es una estructura social que nosotros mismos como seres humanos hemos ido estableciendo y que se hereda. Entonces, el poliamor, digamos, reconoce todo esto y dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser de esta manera? Hay muchas formas en las que nos podemos relacionar y relacionarnos de una manera donde como principal medida está el amor, está el consenso, está la ética y está el cuidado, ¿no? Que esos son como
aspectos importantes de lo que se reconoce dentro del poliamor. Está algo que también es la responsabilidad afectiva, que la responsabilidad afectiva está ligada a muchas cosas, ¿no? Y la responsabilidad afectiva no solamente debería abanderarse en relaciones poliamorosas o en interacciones poliamorosas, sino que se debería llevar a cabo en cualquiera, ¿no? En la monogamia, bueno, en la que sea. Entonces, aquí hablamos de poliamor y no monogamias, porque hay diferentes formas de relacionarse que incluso no tienen que ver con relacionarse con otros, ¿no? Que está, por ejemplo, la polisoltería, que yo tengo conciencia de por qué me quiero mantener soltera, de no quiero convivir con alguien, pero quiero de pronto formar un vínculo en algún determinado momento con alguien. Entonces, tomar conciencia de cómo nos vinculamos, de eso se trata, ¿no? En gran parte. Ok, no, ha sido más conceptual. Claro, ¿no? Yo creo que esto ayuda un montón porque, sí, lastimosamente, insisto, creo que hay unas interpretaciones inadecuadas sobre la experiencia del poliamor y de hecho creo que la pregunta que viene va muy de la mano a eso. O sea, Mafe, ¿qué hay diferencia entre poliamor y una infidelidad? Claro que hay una diferencia abismal. Por ejemplo, cuando hay una infidelidad, pues el otro no se entera, ¿no? Es decir, no se ha hablado previamente o se ha hablado que la relación es cerrada y que tú no vas a tener interacción ni afectiva o sexual fuera de la relación, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay una clara ética dentro de esa relación que yo mantengo cuando hay una infidelidad. Ahora el poliamor, como bien se dice, por sus raíces griegas, se trata de amar a muchos, pero ahí está el concepto amar, ¿no? No es que yo soy poliamoroso y me identifico como tal, pero es por tener varios encuentros sexuales, mucha actividad sexual, de eso no se trata. De hecho, hay muchos vínculos en el poliamor que no están relacionados directamente con la actividad sexual. Es decir, así como hay amor sin sexo, hay sexo sin amor, y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, creo que lo dije al revés, pero se entiende la idea. Entendimos. Entonces, bueno, ahí básicamente es una diferencia abismal. Cuando hay infidelidad, pues no hay cuidado, ¿no? No hay responsabilidad afectiva, no es consensuado. Cosa que sí pasa en el poliamor, es decir, ya hemos hablado sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer. Si yo siento celos, entonces, ¿qué vamos a hacer en esa situación? ¿Cómo voy a acompañar al otro en la manifestación de los celos y en las conductas que vengan relacionadas con los celos, ¿no? O sea, hay una comunicación constante sobre eso. Y, por ejemplo, está relacionado. Cuéntame, Ceci. Es una pregunta. Entonces, ¿en el poliamor puede haber infidelidad? Pues desde la definición que yo les dije, no. Pero digamos que uno puede cambiar de opinión. Es decir, puede ser que no como infidelidad, sino nosotros concretamos algo. Digamos, yo tengo una relación poliamorosa y concretamos unos términos. Y luego yo me doy cuenta que realmente no me siento tan cómoda, ¿sí? No me siento cómoda teniendo esa interacción. Aquí no es que se diga que el poliamor es mejor que la monogamia, no. Es lo que nos funciona y lo que nos genera bienestar a cada uno. Y desde mis creencias, desde mis valores, que eso es muy importante. Entonces, no es que una forma de vincularse sea mejor que otra. Entonces yo puedo cambiar de opinión, puedo haber dicho al principio como sí, quiero establecer este tipo de interacción, de vínculo, y luego me doy cuenta que más que bienestar me genera mucho malestar, ¿no? Y que entiendo que no es la forma en que me quiero relacionar. Entonces ahí viene un problema y es que hay personas que dicen como, no, yo ya dije que sí, tengo que mantenerme aquí,
y eso les genera mucho daño emocional, ¿no? Hay algo que se dice en España que es hacerse el guay, ¿no? Yo me hago el guay porque ya entré ahí y ya dije que sí y entonces me mantengo y pues me genera mucho malestar, mucho daño. Pues, pero entonces, Mafe, perdón que te interrumpa, pero frente a la pregunta que hace Ceci, eso quiere decir que, voy a poner el ejemplo, Ceci, tú y yo establecemos una relación de poliamor, pero en esa relación de poliamor que establecimos, nos podemos jurar fidelidad entre los tres. Pero Ok. entonces Ceci nos traiciona y se va con otro. Con Juli. Ahí se va con Juli. Entonces, ahí hablaríamos de un proceso de infidelidad probablemente. Estamos Bueno, respetando el ahí acuerdo, ¿o no? eso se llama polifidelidad, ¿listo? Ok, Entonces, ok. el ejemplo en que lo pusiste. Entonces, si concretamos que es cerrado, es decir, estamos los tres y es Sí, cerrado, y entonces si tiene algo con otra persona o se empieza a sentir atraída afectivamente, recuerden, no sexualmente únicamente, sino ujú, ujú. afectivamente, Sí, por Juli, puede mencionarlo, ¿no? Puede decirnos a los dos como, miren, me está pasando esto y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí volvemos a revisar los acuerdos que tenemos en nuestra interacción. Pero si Ceci no nos dice nada, y Ceci, bueno, digamos que tiene esta interacción y bueno, Una digamos aventura. que sería no tener lealtad ante los acuerdos que hemos llegado. Y siendo esa definición, pues podría entenderse de esa manera. ok, ok. Sí, sin Ok, embargo, no. oyéndote, Mafe, creo que la palabra ahí central es este tema de los acuerdos, ¿sí? Y una de las preguntas que te íbamos a hacer, y yo como que la reformulo, porque la pregunta era como, ¿debemos tener acuerdos? Yo creo que la respuesta es sí. Pero entonces, Obvia. ¿qué tipos de acuerdos o qué tipos de conversaciones son importantes tener si se está pensando en tener una relación poliamorosa o si quizás estoy en algo y no está funcionando? ¿Cuáles son esas recomendaciones que debería tener en términos de acuerdos? Bueno, los acuerdos siempre son importantes, sea que yo tenga una relación poliamorosa, sea que yo tenga esté en una relación monogámica, la que sea, se necesitan acuerdos. Las personas creen que hay cosas implícitas, ¿no? Porque además venimos de una cultura donde se entiende que una pareja debería de ser de tal forma, de determinada manera. Y eso es un error, porque lo que yo puedo entender como infidelidad puede ser que tú digas, ah, no, yo le envío un desnudo a alguien, eso no es infidelidad, pero desde mis ojos sí, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. hay cosas que parecen que son claras para ambas personas, digamos, hablando de una relación monogámica, pero no es así. Entonces, imagínense que la cuestión se nos triplica o se nos duplica o lo que sea cuando tenemos una relación poliamorosa. Entonces, hay que definir cosas, ¿no? Hablar sobre ciertos valores, sobre qué expectativas tengo, qué necesidades tengo en la relación, cómo se van a suplir, cómo nos vamos a organizar, dependiendo también de la historia de vida de las personas, ¿no? De las necesidades de vida, van a convivir, no van a convivir. O sea, hay que hablarlo todo, ¿no? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo siento celos? ¿Qué va a pasar si yo siento que la relación es desigual? ¿Qué pasa si yo cambio de opinión? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas. Y es importante, hay personas que preguntan que me preguntan, ¿cómo será que estoy intentando una relación poliamorosa, la estoy haciendo bien? Y no se trata de encasillarse en la teoría. Es que si la teoría no se ajusta, no es que tengamos que cambiarnos a nosotros, cambiamos la teoría, ¿sí? Porque las relaciones, cada una tiene su forma de vivirse, sea la que sea poliamorosa o no. Cada una tiene sus consecuencias en la forma de comportarse, cada una tiene ciertos valores y se rige por cierta perspectiva que se ha ido instaurando en la relación. Entonces, no es como que tengamos un marco y digamos, bueno, si estás en el poliamor, debes comportarte de determinada manera, sentir de determinada manera, porque puede ser una gran dificultad,
Y a la gente le genera mucho malestar pensar eso, ¿no? ¿Cómo será que lo estoy diciendo bien o mal? Y bueno, es eso. Ok, precisamente inmerso en eso, hay una pregunta de Ángela Bernal. Empezaron a llegar las preguntas, Mafe. Y esta pregunta nos parece muy interesante y es, ¿en una relación poliamorosa los involucrados deben tener vínculo entre todos? A mí me gustaría No. extender eso como vínculo afectivo y o vínculo sexual, O que se conozcan. o que se conozcan. Bueno, si hablamos de sexualidad, digamos que un vínculo, esto lo aprendí en la maestría, y es que no hay que dividir las cosas. Digamos que, bueno, pero aquí, si hablamos de la sexualidad, que me disculpe. hablamos de lo afectivo y lo sexual, ¿no? Digamos que es un error hablar, por ejemplo, si ustedes ven algunos cursos o algunos talleres que se hacen, dicen como afectivo sexual, ¿no? La sexualidad ya recoge lo afectivo. Así que bueno, pero entiendo que en términos de que las personas comprendan un poquito más eso, ok. Entonces, respondiendo... Una vez terminó regañado, ahora sí sigamos. No, está bien porque uno lo ve muy frecuentemente y está muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta de Ángela, no necesariamente. Lo que ella habla se llama una trieja, ¿no? O también podemos hablar de la anarquía relacional, si es que está ahí, o la polifidelidad. Pero digamos que tener un vínculo entre todos, ¿no? Una trieja, ¿no? No necesariamente es una forma, ¿sí? Es una forma de un estilo relacional, pero no es la única forma. Puede ser triangular, ¿no? Hay relaciones jerárquicas y no jerárquicas, ¿no? Entonces, jerárquica es que hay una relación primaria y hay otras que van surgiendo, ¿no? Y en la primaria, pues seguramente yo me voy a enfocar más conducta, bueno, todo lo demás. Y en las no jerárquicas son horizontales, o eso es lo que se pretende, ¿no? Ok, justamente, Mafe, nos estaban preguntando sí. En los comentarios, Catalina Ruiz, que si podías hablarnos un poco sobre esas jerarquías en el poliamor. Ok, entonces, bueno, hay relaciones que, digamos, es como una puntita, ¿no? Entonces, está la relación triangular, donde, por ejemplo, yo establezco una relación con Hernán y con Ceci, pero entre ellos no hay ningún tipo de interacción y seguramente Ceci no tiene otro vínculo y Hernán tampoco. Entonces, de maravilla, porque, pues, digamos, mucha atención para mí. Ahí pasan varias cosas, ¿no? Y es que esto suele pasar en este tipo de interacciones, y es que la persona se siente muy cómoda, porque, claro, llega mucha atención, mucho refuerzo, pero cuando alguna de estas personas tiene otro vínculo, pues conlleva después un problema, ¿no? Porque yo estaba muy cómoda en mi posición, pero al verme situada de otra forma, puede ser complejo. Entonces, ahí pueden venirnos a consultar sobre eso, ¿no? Okay. Y mira que el público ya se activó mucho más. Maravilloso. Pero termina también. Se activó. Es un poco eso. Entonces, digamos que en las horizontales no es que yo tenga un vínculo más importante que otro, que yo ame más a un vínculo que a otro, sino que simplemente, digamos, como que se intenta tener lo mismo, ¿sí? Bueno, que eso también se discute un poco porque de verdad esto pasa. Sí son equilibradas las relaciones, ¿no? Dentro del mismo colectivo también se cuestiona un poco eso. Okay. Pero quizá tendrá que ver entonces con esos acuerdos, ¿no? Como si nosotros acordamos que la jerarquía está ese tiempo, entonces en ese acuerdo yo le dedico más tiempo a esa punta que a aquellas otras relaciones, mientras que si quizás es una relación más horizontal, trato de nivelar justamente eso que invierto. ¿Puede ser así?
Digamos que, por ejemplo, yo tenía una relación inicial con Hernán y luego te conozco a ti, Ceci, y me encantas y le cuento a Hernán y le digo como no, me siento súper atraída por Ceci, me encanta, la quiero Ah, mucho, la amo, ok, ¿no? ok. Y entonces Hernán dice como, ok, lo voy a llevar, pero pues necesito que Ceci sepa pues la interacción que tenemos y yo le digo, claro, ella lo sabe y tú sabes que yo convivo con Hernán, que yo tengo una relación de larga data y tú dices, estoy bien con eso. Es decir, todos sabemos en lo que estamos, ¿sí? No es que yo Hay después te consenso. resulte allá con un cuento de que no, mentiras, imagínate que, ¿no? Sino que siempre te he dicho cómo ha sido la relación o la interacción. Mm, ok. Perdón, Mafe, un paréntesis pequeño. No, paréntesis no, más bien incluir algo y es seguir generando en el contexto y en la gente que nos está viendo. O sea, miércoles, lo importante entonces que va haciendo esto, pasó una moto, dentro de la El comunicación. rally. Sí. Entonces, el papel que comienza a jugar aquí la comunicación, o sea, o sea, todo el relato que nos has dado está implícito y explícitamente sobre la mesa, nos comunicamos. Nos Sí, comunicamos, lo informamos, lo aceptamos, full respeto, full respeto. ¿Sí o no? sí, Ok, aquí es importante tener mucha madurez emocional y haber trabajado sobre uno mismo, como en todas las relaciones, ¿no? Yo pienso claro. que para realmente, y lo vemos desde la evidencia, para tener relaciones saludables, lo más saludables posibles, tenemos que trabajar en nosotros mismos primero, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta en esas interacciones que tenemos con otros, salen nuestras inseguridades, los temores, nuestras vulnerabilidades, y entonces si yo no he trabajado en eso, por ejemplo, a mí se me dificulta comunicar mis emociones, pues eso va a ser una barrera en la interacción que voy a tener, ¿no? Entonces, hay que tener mucha madurez para hablar cosas que de pronto son incómodas, ¿no? Mm, Para comentar emociones que de pronto yo creía que no iban a aparecer y aparecen. ¿Y qué vamos a hacer con eso, no? No es como, ¿qué va a hacer usted con eso? Sino, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, sí, la comunicación es Súper. fundamental. ok. Y hablando un poquito de eso, como de las relaciones poliamorosas y demás, Daniela precisamente nos pregunta como que si existe una diferencia entre una relación poliamorosa y una abierta, o si son lo mismo. ¿Cómo sería ahí? Listo, una relación abierta es que yo sé, digamos, yo tengo una relación con Ceci y yo le digo, bueno, abramos la relación y entonces ella me dice, bueno, yo conocí a Hernán y yo le digo, ah, maravilloso, y me dice, ah, bueno, voy a salir con Hernán y yo le digo, listo, que te vaya bien, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí podríamos hablar en los acuerdos de si me va a contar qué hizo o si no lo vamos a hablar. Otra diferente sería una relación a ojos cerrados. Una relación a ojos cerrados es que yo te digo, un día hablamos, Ceci y yo, y decimos como, bueno, está la relación así, pero podríamos tener interacción con otras personas, puede ser sexual, puede ser afectiva, pero no me quiero enterar. O sea, haz lo que tú quieras, pero yo no me entero, ¿no? Que Mm. esa sería otro tipo de no monogamia, ¿no? Pero la diferencia es esa. Es decir, realmente la vinculación que se tiene en el poliamor, digamos que se habla, está consensuada, ya sabemos desde la ética y el cuidado lo que va ocurriendo, ¿no? La relación abierta ya es más como, bueno, está bien, pero no me involucro mucho en lo que ocurre también. Y mira que lo que dice se relaciona un poco también con lo que dice Camila, que precisamente preguntaba como qué tan sano es saber cómo con qué otras personas está la otra persona, o si es solo saber y ya. Eso depende de la persona, ¿no? Si se siente Claro. cómoda conociendo esos detalles o si por el contrario sabe que le generan mucho daño, rumia,
que suele pasar, ¿no? Y entonces la gente se empieza a preguntar, ¿y será que entonces es mejor polvo que yo, ¿no? Hablando coloquialmente, que eso es lo que me suelen decir. ¿O será que la quiere o lo quiere más que a mí? ¿Será que esa persona cubre mejor sus necesidades que yo? Y entonces empieza a surgir una serie de pensamientos sobre eso. Ok. Entonces depende. Aquí me están haciendo preguntas también internamente y aquí todo el mundo está hablando sobre el tema, Mafe. Ya entré yo acá en caos, pero no sé si era hasta la que estábamos hablando aquí internamente, nuevamente. Lorena nos pregunta, ahora que te escucho, Mafe, y es, ¿se podría generar una relación o una dependencia emocional en una relación como estas? Horizontal. ¿Sí? ¿Tú crees que podría generarse dependencia emocional hacia alguna de las partes o hacia dos de las partes? Yo diría que sí inicialmente, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, seguramente puede pasar muchas cosas, ¿no? Y de hecho dentro del colectivo se habla mucho sobre eso y sobre la inequidad en los vínculos, ¿no? Por ejemplo, en la inequidad desde el sexo, desde el género, desde la orientación y bueno, directamente con la dependencia, pues claramente puede ocurrir. Sin embargo, si estamos, digamos, conscientes del vínculo que estamos teniendo y de cómo estamos interactuando, pues seguramente podemos advertir algo de eso, ¿no? Ok, bien. Teníamos una pregunta en mente, Mafe, que quizás se relaciona a ciertos comentarios o preguntas que están haciendo y ahorita las agarramos y es un poco cómo se manejan los celos en este tipo de relaciones. ¿Qué recomendaciones podrías llegar a darnos? Bueno, aquí hay varias Se oye perspectivas. complicado. Aquí hay varias perspectivas y les voy a dar las perspectivas que se dan desde el colectivo y también lo que podemos encontrar desde la perspectiva, digamos, ya terapéutica. ¿Listo? Entonces hay algo que se llama la desconstrucción de los celos y es reconocer que la emoción está, ¿sí? Y qué dispara esos celos, ¿no? ¿Qué empieza a pasar con esos celos? ¿De dónde vienen? Si es un miedo a qué, ¿no? Entonces podríamos evaluar de eso. Hay algo que se llama desprogramación, que es entender que los celos vienen por un componente donde es que esto es muy amplio de explicar, pero intentaré como resumirlo un poquito. Digamos que teóricamente se habla que para nosotros la desvinculación afectiva es realmente muy importante, ¿no? Incluso hay personas que la vinculación afectiva de manera romántica, pongámosla de esa manera, no sé cómo llamarla de otra manera, es mucho más importante que otros vínculos que nosotros tenemos, como la familia, los amigos, los hijos, ¿no? Y entonces cuando hay una pérdida o sentimos que se pierde algo de ese vínculo, pues hay una alarma, ¿no? Hay un malestar importante. Pero entonces, digamos, teóricamente hablaríamos, bueno, hay un mismo coste porque cuando yo tengo una interacción con alguien, pues hay un coste económico, conductual, bueno. Y ese mismo también ocurre en otro tipo de interacciones, ¿cierto? Okay. Pero entonces pasa que con ese tipo de interacción, la pérdida me hace sentir que estoy perdiendo algo muy, muy importante y que tengo que tenerlo ahí, ¿no? Es como si fuéramos propiedad, como si las personas fueran nuestra propiedad y pudiéramos coartar la libertad que tiene el otro. Entonces de ahí aparecen los celos y se habla de la desprogramación hablando de lo que ocurre socialmente con esto. Hay otro que es poner límites o fronteras, así se llama, y es reconocer qué ocurrió para que aparecieran los celos. O sea, nosotros haríamos como los psicólogos entenderán un análisis funcional y entonces reconoceríamos por qué, de dónde viene, qué fue lo que disparó esos celos. Y si yo lo logro reconocer, te lo puedo explicar y podemos llegar a acuerdos para que no me encuentre o no nos encontremos en esa situación de nuevo. Sí, esa sería una forma. Hay otra que se llama erotización y es que
yo me puedo sentir celosa de alguna manera, digamos, yo tengo una interacción con Hernán y Hernán se va a ver con Ceci. Y entonces yo puedo entender que de esa interacción también puede haber placer, ¿no? Entonces Hernán me cuenta lo que hizo con Ceci, me puede llevar a imaginar el contexto y hay personas que les puede funcionar y es una propuesta dentro del colectivo. Esta otra, que es la responsabilidad personal, que no es muy funcional y es como, bueno, tú sientes los celos, tú te responsabilizas. O sea, lo que tengas que hacer con ellos, tú solito, ¿no? Y no es muy funcional. Y está la que es menos funcional y es la deslegitimización de esos celos. Es decir, no, es que los celos son malos, es que está mal sentirse ahí, es que se invalida, ¿no? Se invalida los celos. Y pues sabemos que eso no es funcional, ¿no? Es una emoción que podemos tramitar, que no es eterna, y entonces esa puede ser 6 de las formas que se puede trabajar los celos. Ahora ya, digamos, en un contexto más terapéutico, pues se le puede enseñar a las personas cómo gestionarlos, o sea, de dónde vienen, por qué aparecen, cómo se sienten, ¿no? Las personas reconocer, bueno, sus pensamientos, en la forma en que lo sienten en su cuerpo y qué hacen cuando surgen los celos, porque pueden haber conductas que pueden ser problemáticas, ¿no? Entonces, una persona que está chequeando todo el tiempo, gran parte del tiempo, dónde se encuentra esa persona, o que hay una rumia importante, entonces, bueno, hay que evaluar eso. Podemos hacer algo que se llama acción opuesta, es decir, yo tengo un impulso de acción y entonces hago algo opuesto a lo que, pues a mi impulso, ¿no? Hay una forma y es mimarse y eso se puede hacer en pareja, es decir, yo hablo con Hernán, tengo una relación con Hernán, Hernán me dice que va a salir con Ceci y yo le digo, bueno, y si me puedo sentir un poquito celosa, entonces, bueno, hablemos qué podemos hacer. Entonces Hernán me dice, llama a tu amiga y haz una actividad que te guste mucho. Vayan a beber al lugar que siempre les gusta, esos jugos que tanto les gustan, no voy a promover el alcohol aquí. Entonces, digamos que eso, ¿no? Entonces, puedo ayudarle al otro a que esa situación sea más llevadera. No quiere decir que no sienta los celos, puedo hacer cosas para que se sienta más como esa persona, que eso también entraría en los acuerdos ahí. Y eso también habría que hablarlo. Es importante compartirlo porque hay gente que dice como, bueno, ¿cómo te sentiste? Yo estaba con Ceci, la pasé súper bien. Y la persona te dice, no, súper bien, no, súper bien, yo lo pasé muy bien. Y resulta que tenía un malestar importante y la persona puede sentirse resentida luego sobre eso, ¿no? Cuando esa persona pues no tiene la información total para responder ante eso. Bien, entonces yo solamente hago una cuña pequeña y es que justamente en Conectados con Life hicimos todo un programa de celos y de cómo manejar celos. Si eso les interesa, búsquenlo, tuvimos una invitada muy especial y un poco escuchándote, Mafe, es un tema de límites, también de escuchar a veces esa emoción y decir, ¿será que es importante poner un límite acá? O si por lo contrario yo me doy cuenta que no está y buscar qué otra cosa puedo hacer. Tenemos claro que aquello de invalidarla y decir que no vale, eso no funciona. Más bien, es lo que tú has repetido un montón. Comunicación y acuerdos. Y enlazado a eso, Mafe, precisamente la pregunta de Bruna Mala, la pregunta es, en ese orden de ideas, ¿es válido que un acuerdo con tu vínculo primario en una relación poliamorosa jerárquica sea no saber quiénes son los vínculos de tu vínculo primario? Es decir, saber que los tiene. No entendí muy bien tu pregunta. Sí. Yo lo que estoy interpretando es que Bruno lo que nos pregunta es si en esa relación poliamorosa sería válido no saber tú con quién te vinculas. Eso es lo que estoy Sí, o sea, entendiendo. que un acuerdo sea eso, como no me digas tú con quién estás. Eso sería una no monogamia.
Ok, pero sería una relación ok. a ojos cerrados, que era la que Ok, les sí, preguntaba, las que les contaba un poco, o puede ser una relación abierta también. Pero ok, ella dice aquí que no se sabe, ¿no? Entonces sería una relación de a ojos cerrados. listo. Súper, súper, esperamos que te Ujú. haya quedado claro. Ok, ¿qué? Seguimos con las Y nosotros. Hay una según pregunta que... eso, Dale, 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 Juli. ¿qué? Dale, No, dale. iba a hacerla nosotros. Sí, sí, esa pregunta es que tenemos una preestablecida que me parece muy interesante después de escuchar a más. Dale, Juli. ¿Cómo podría saber yo? Bueno, no yo, todos. Si Pero somos más de específicamente Juli. relaciones. Específicamente. No, no, no. Sí, somos más de relaciones de tipo monógamas, ¿sí? ¿Sí Sí, dice? bueno, Ujú. sí, O polígamas. Es que como ya es de matrimonio, entonces no sé. Pero sí somos poli o mono. Poliamorosas. Bueno, sí. aquí un inciso pequeñito. Poliamor y poligamia. La poligamia está relacionada más con, eh, está más relacionada con la religión y ciertos dictámenes culturales, ¿no? Que están bien vistos, digamos, en esa cultura, donde se termina generalmente en el matrimonio, ¿no? Cosa que es diferente en el poliamor. Digamos que el poliamor se aleja un poco de esos dictámenes sociales, ¿no? Entonces, dicho eso, por ejemplo, la vinculación generalmente está un hombre que tiene diferentes eh, interacciones con Parejas. mujeres, ¿no? Y esas mujeres generalmente no tienen derecho a tener otro tipo de vínculos. Está la poliginia y la poliandría, ¿no? Entonces la poliandría sería al revés, mujeres con hombres, o sea, una mujer que tiene vinculación con diferentes hombres, ¿no? Pero eso ya son otro tipo de vínculos. Pero bueno, vamos a la pregunta Ok, ok, ok. inicial y Ok. sería, aquí básicamente la respuesta es que yo creo que es muy interesante que uno se pregunte cosas, que uno después de esta charla ojalá salgan preguntándose cosas de qué tan conscientes son ustedes de cómo se han vinculado a lo largo de su vida. Si eso es heredado, si es algo que ustedes lo sienten que hace parte de ustedes, ¿no? Que está relacionado con sus valores, con sus necesidades, con sus gustos, con lo que ustedes desean a futuro. Uno asume cosas, uno asume que la vida está compuesta de determinadas maneras, eso se llama una escalera en las relaciones, ¿no? Entonces, Ok, yo cristalizo la relación, bueno, luego tengo una relación, pasamos novios, luego nos casamos, tenemos hijos, compramos al perro, morimos y bueno, eso es como lo que socialmente se establece, ¿no? Y entonces nosotros vamos siguiendo esa línea y no nos preguntamos, ¿será que yo sí quiero eso? ¿Y qué pasaría si me doy la oportunidad de tener otro tipo de estilo relacional, ¿no? Entonces no se trata de si yo soy uno o el otro, sino más bien de preguntarse cosas y ahí en esas respuestas van a encontrar norte. Norte para establecer otro tipo de vinculaciones o seguir manteniéndose donde están, o en este momento no se sienten cómodos para explorar otras cosas y dicen, por ahora no, pero más adelante pasa algo y ustedes se dan la oportunidad, ¿sí? Es un poco eso. Nosotros cambiamos de idea, la sexualidad va cambiando, la forma de vincularnos va cambiando, ¿no? Entonces es más eso. Sí, y puede pasar que se intente y que no te guste y decidas ok. quedarte en otra cosa, o que lo intentes y prefieras quedarte ahí, pero entonces de este tipo de estilo, del otro tipo de estilo. Creo que tu respuesta es mucho una invitación a preguntarse, ¿sí? Y que hay Conocerse. respuestas que pueden ir cambiando en el tiempo y que eso no está mal, porque justamente en este tema de la sexualidad, las sexualidades pueden ir cambiando en el tiempo. ¿Mm? O sea, no está Eso mal es. querer ser el único, no está mal querer establecer una relación poliamorosa, no está mal siempre y cuando esté acordado y pues haya una disposición a también asumir consecuencias, ¿no? Porque es que
No es probar por probar, sí, no, o sea, le eché ají a la empanada a ver Eso si me es. pico, no, pues es asumir la Todo consecuencia, lo que te vas conlleva a eso. picar, pero es que, pues que prefiero clarificar precisamente por una última pregunta que hacía Andrea y es eso, o sea, no está mal querer ser la única, no está mal querer experimentar, no está mal querer conocer, ¿cierto, Mafe? Eso es. Ok, Lo importante es uno conocerse a uno mismo, creo que esta es la invitación, a tomar conciencia de cómo uno se vincula de sí mismo, de lo que es importante para uno. Creo que ese es el trasfondo de todo esto. Digamos que no necesariamente tienes que terminar en el poliamor, es como que tengas conciencia de tus emociones, de por qué te vinculas, de la manera en que te vinculas, de por qué te estableces, de la forma en que te estableces en esos vínculos. O sea, creo que es una invitación realmente muy interesante la que hace el poliamor, más allá de que uno experimente o no experimente, es preguntarse cosas y creo que eso siempre viene bien. ok, súper bien. Entonces, Mafe, sí, ya se Venga, aproxima el claro. cierre de nuestro programa, pero antes de hacer el cierre, queremos poner un comercial para hacerles una invitación y hacemos el cierre. Entonces, los invitamos a quedarse. Aprendiendo nuevas habilidades cultivamos nuestro bienestar y cuidamos nuestra salud mental. Podemos prevenir dificultades si usamos las habilidades para asumir los retos que encontramos en la cotidianidad. Queremos acompañarte y por eso hemos creado WeLearn, un espacio para que aprendas herramientas y desarrolles habilidades para cultivar una vida con bienestar emocional. El WeLearn, aprendiendo pautas de crianza, es un espacio donde aprenderás junto a otras familias a lograr cambios en el comportamiento de tus hijos, a entender y validar experiencias emocionales y de esta manera darles un mejor manejo, un manejo mucho más efectivo. Serán 8 sesiones llenas de aprendizajes, experiencias compartidas y práctica de herramientas útiles para la cotidianidad con tus hijos. Te esperamos. LightSense, por la vida que quieres vivir. Muy bien, así como cuando la invitada invita a otras. Te invito. Cuando la invitada invita, bueno, sí, yo creo que antes de hacer el cierre contigo, Mafe, invitarlos a nuestro entrenamiento en habilidades de pautas de crianza. Esperamos que estén por ahí. Vamos a tener información en 8 días. Ya les hablamos de lo que va a pasar en 8 días. Pero primero, hagamos este cierre, Mafe. Sin duda alguna, agradecerte la conceptualización, la claridad. Mujer, tú cada vez nos instruyes más en todo este tipo de temas que muchas veces asume que porque, ay, como yo soy psicólogo, llevo años. No, esto esta subespecialidad y todo lo que tú has decidido trabajar en tu vida como terapeuta, creo que nos ha nutrido mucho. No solo a Life, sino a muchos de tus consultantes, asumo yo, sino a todos, obvio. Entonces, Mafe, mil gracias por toda la claridad que nos das el día de hoy. En serio. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que es un tema muy importante. Creo que es importante que los psicólogos nos empecemos a formar en este otro tipo de vinculaciones que es tan importante para que no caigamos en errores. Así que esa es una invitación y a que se hagan muchas preguntas y le agradezco a Lightsen siempre pues por tener estos temas tan presentes y tan necesarios. No, y vamos a seguir. Segunda parte, sin dudarlo, Mafe. Tenemos segunda parte para nuestra 5ª temporada. Te vamos a invitar y esperamos para las personas que no pudimos responder preguntas, dar mucha más claridad para que estén atentos. Pero creo que 5ª temporada, damos segunda parte de esto. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias, Ceci. Y ahora sí, en 8 días, después de nuestro comercial que acabamos de ver, ¿qué vamos a hacer en 8 días, Ceci? Imagínate, ese comercial que nos invita a un WeLearn de pautas de crianza, pues vamos a estar hablando de pautas de crianza. Vamos a hablar de pautas de crianza, si tienen familiares, amigos, padres que les esté costando. Vamos a hablar sobre esos modelos de pautas de crianza. También esa historia que traemos nosotros de cómo educamos, ¿no? Pues muy fundamentado en el castigo. Te pego para que tomes sopa, te pego para que hagas, te pego para qué, te pego para... Entonces vamos a hablar de eso. Súper invitados. Mafe, te esperamos. Juli, te esperamos. Ceci, nos vemos. Mafe, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias a todos. ¿Listo?
Feliz Nos vemos. noche. Adiós. Vale, chao.